Buenas tardes. Vamos a realizar una entrevista a Julia Casanova Salas, licenciada en Filología Inglesa y profesora de inglés en secundaria. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo definiría la situación actual del alumnado y del profesorado, Julia? Desde el punto de vista de mi asignatura, el profesorado ve que el alumnado tiene bastante poca motivación, no es un alumnado que, y parece raro, como decía, como en otras ocasiones he considerado, que teniendo en cuenta la cantidad de cuestiones con las que cualquier joven está relacionado con el inglés, sea la música, sea las nuevas tecnologías, cualquiera de estas cuestiones y no está lo suficientemente motivado. No lo sé realmente por qué, pero se da esto. Entonces, falta de motivación, a lo mejor es el currículum, no lo sé, pero en la enseñanza de secundaria a mí me parece que el alumnado está con poca motivación. Esa es una de las cuestiones que me parece importante. ¿Piensa usted que su profesión está infravalorada? Pues realmente sí. En otro momento de la historia el profesor era una figura a la que se le respetaba desde todos los estamentos de la sociedad. Hoy día no es así. Hoy día el profesor se le considera como alguien que no tiene esa autoridad, que no tiene esa importancia que tenía en otros momentos ¿no? Antiguamente o en otra época de nuestra historia. Y realmente a mí me parece que es un fallo, porque el profesorado tiene mucho que aportar al individuo, porque el conocimiento, el traspaso del conocimiento es fundamental y es un vehículo, el profesor es un vehículo para hacer esa transformación, ¿no? de una persona a otra, o sea, un traspaso de conocimiento, y me parece fundamental. Y sobre todo eso, que no hay una consideración por parte de la sociedad. ¿Hay intrusismo laboral en tu profesión? Sí, mucho. Yo creo que sí. Hombre, yo formo parte de lo que es el sistema educativo, puesto que yo trabajo en un centro público. Hay personas que montan una academia y se ponen a dar clases siendo nada más que conociendo la lengua, o sea, son ingleses o británicos o americanos o de cualquier país angloparlante, y ya ponen una academia y ya se erigen en profesores, y realmente no me parece que eso sea lo adecuado. Entonces, en ese aspecto sí que hay intrusismo. ¿Qué opina usted de las últimas reformas educativas? Pues que hacen un flaco favor a la educación en general, porque tanta reforma no es buena. O sea, digamos que tendríamos que habernos quedado con lo bueno del sistema anterior y haberlo transformado a nuestra nueva sociedad, puesto que somos un país democrático y ahora mismo la enseñanza tiene que ser y tiene que estar regido por esos principios, los principios democráticos, pero no podíamos en cualquier caso desechar lo bueno del sistema anterior. Hoy día el sistema hace que se denoste la memoria, por ejemplo, o que se centre demasiado en lo práctico, en lo superficial, a fin de cuentas, ¿no? A mí me parece que es muy conveniente también quedarnos con lo bueno de otro sistema. Demasiada reforma, claro, en mi opinión. ¿Han padecido usted o sus compañeros el recorte salarial? Sí, por supuesto. Sí. Como funcionarios hemos recibido, hemos sufrido, mejor dicho, pues como un 30% de reducción. Es verdaderamente penoso, penoso, porque son derechos que se habían adquirido y que, bueno, nos lo han cercenado. Claro.
Como profesora, ¿qué cambiaría del sistema de educación actual? Yo reduciría el número de alumnos por aula. Eso es algo que me parece fundamental. Y tampoco daría cabida a todo el mundo, quisiera o no quisiera. O sea, la universalidad de la educación tiene como inconveniente el hecho de que puede haber un número excesivo de alumnos que no quieran estudiar o que estudian pero con mucha obligación. Lo que es obligado es lo que se estudia y ya está. Entonces pierden motivación. Creo que quizás sea ese uno de los grandes problemas y que yo cambiaría, obviamente. Sí, yo cambiaría eso, el número de alumnos y, bueno, quizá un poquito de más contenido, Y se habla mucho de lo gratificante de ser docente, pero ¿por qué? ¿Qué es lo mejor de su profesión? Pues para mí lo más gratificante es comprobar que la persona ha aprendido. O sea, con las enseñanzas que desde mi modesta opinión o punto de vista o desde posición, de mi modesta posición, pues he aportado a su educación, ¿no? Y saber y a su conocimiento en el ámbito en el que yo me muevo, claro, en mi asignatura. Siendo profesora de estudios ingleses, ¿nos podría hablar sobre la importancia de aprender idiomas? Pues a mí me parece que es fundamental, porque precisamente en mi asignatura, el inglés, porque puede haber que otras lenguas, puede considerarse que otras lenguas son importantes, pero obviamente hoy día el saber inglés, el tener un conocimiento profundo del inglés es importantísimo, puesto que hoy día es la lengua franca. Hoy día el mundo entero ha considerado al inglés como lengua vehicular y lengua que se utiliza en todos los ámbitos de la sociedad y de la vida, y entonces ese conocimiento le permite al ser humano comunicarse, y eso es fundamental. Y aparte del inglés, ¿algún idioma por el que los alumnos deberían apostar en base a lo que se pide en el extranjero y tal? Pues el español, sin lugar a dudas, no solo aquí en España, obviamente los españoles sabemos, pero el conocimiento profundo de la lengua, el utilizar la lengua con la terminología adecuada y culta, eso es una asignatura pendiente, porque hoy día se ha reducido todo a la lengua de la calle, y yo creo que hay que utilizar una terminología que permita demostrar y ampliar y seguir diciendo que la persona tiene un nivel cultural, ¿no? Y eso es importante. Pero vamos, el español, porque también es una lengua que se habla en una enorme parte del mundo. Si acaso el chino, puesto que hoy día los chinos están pujando en el mundo entero y van a ser una potencia muy grande dentro de muy poquito, si no lo son ya. ¿Y piensa usted que el nivel universitario es alto en nuestro país? Bueno, yo te puedo hablar desde el punto de vista de la secundaria, cómo llega el alumno a la universidad. Hombre, en el inglés podría llegar un poquito más alto, tener un nivel más alto. Yo creo que deberíamos de apostar más, por eso ha fallado, en mi opinión, la secundaria. Tanta reforma, tanto cambio ha supuesto que, bueno, que se pierdan contenidos, que se pierdan muchas cosas importantes que para la universidad, para el nivel universitario era necesario. Y hoy día pues no está tan formado el alumno. Yo creo que es un problema de la secundaria, no llega con la suficiente formación en todos los aspectos, lingüísticos y, bueno, por supuesto, matemáticos. Hay un nivel muy bajito. Todo el universitario al final se tiene que poner a dar clase en una academia, vamos. Pues muchísimas gracias, Julia. Bueno, de nada, ha sido un placer. Gracias, igualmente.